Buenas tardes, chicos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Ya estamos grabando. Me da mucho gusto verlos aquí como cada día. Bueno, no cada día, pero como los días que nos corresponden a la clase. Saben que para mí es un placer estar delante de ustedes y saben de qué estamos hablando el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con lo que iniciamos el día de ayer cuando empezamos a hablar de la composición y los elementos que componen, válgase la redundancia, a nuestra sociedad mexicana. Ayer hablábamos de que ya conocemos los términos de sociología, ya conocemos las teorías sociológicas, pero no hemos tenido la oportunidad de analizar nuestra sociedad, la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos, la sociedad mexicana. Y pues yo les decía el día de ayer que como todo tipo de sociedad, la sociedad mexicana tiene ciertos elementos que la caracterizan y esos elementos principales son la identidad nacional, por supuesto, y esa identidad es la que nos convierte a nosotros en actores sociales. Y nosotros somos miembros activos de la sociedad que representamos y la sociedad que representamos es la composición total de todos los elementos, las características y las similitudes y diferencias que nosotros tenemos, ¿ok? Así funciona la sociedad. Así funciona la sociedad mexicana, como la de cada estado, como la de cualquier lugar donde haya población que tenga estas cosas en común que los hagan particularmente similares, ¿no? Pues entonces, chicos, el día de hoy continuaremos hablando acerca de uno de los elementos más relevantes y más importantes a tomar en cuenta y analizar cuando pensamos en nuestra sociedad mexicana. La sociedad mexicana tiene un elemento importante que podemos considerar, porque recuerden que estamos hablando de las manifestaciones sociales y culturales. En esta parte estamos hablando de las expresiones de la diversidad social. Uno de los elementos más importantes de la diversidad cultural de México son las manifestaciones sociales, culturales, pero de los grupos étnicos. Probablemente hayan escuchado la idea o la terminología de grupo étnico en muchas ocasiones. Probablemente algunos de nosotros tengamos lazos o tengamos familiares que estén relacionados con los grupos étnicos. Un grupo étnico, señores, es una asociación o una pequeña sociedad de personas que comparten el mismo origen. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se le conoce como grupo étnico? Porque son minorías, son pequeños y ese origen que comparten en algunas ocasiones es un origen real, comprensible, en algunas ocasiones es un origen ficticio, espiritual, pues este origen los hace formar parte del mismo grupo, de la misma familia y sirve como el parteaguas o el sustento o quizás la base para fomentar y, digamos así, generar sus propias prácticas culturales, sus propias prácticas lingüísticas, sus propias prácticas religiosas, sus formas o todas sus propias prácticas sociales en general. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a traducirlo al español, como siempre les digo. Un grupo étnico es un grupo de personas que habitan en ciertos lugares y que comparten cultura, vestimenta, lengua, religión, creencias, etcétera, 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 pero que tienen un origen específico y usualmente está directamente enlazado con nuestros antepasados y los suyos. Los grupos étnicos son los remanentes de las antiguas civilizaciones. Son esos pequeños pedacitos de personas que le dan diversidad a nuestro país. México, como muchos otros lugares del mundo, tuvo muchas etnias en todo el largo de su república, muchos grupos y civilizaciones que compartían ciertas creencias o religión o ciertas formas de vestir o ciertas prácticas y que por lo tanto se conglomeraban o se agrupaban de una forma uniforme. Es decir, dentro de nuestro México, antes de que se convirtiera el México en el que es hoy, existieron múltiples sociedades establecidas por antiguas civilizaciones. Civilizaciones que ustedes conocen porque nos dejaron fuertes patrimonios, como lenguas que muchas de ellas se están perdiendo, ropa que mucha de ella la olvidamos, artesanía y por supuesto grandes construcciones arquitectónicas que hoy conocemos como
las, las pirámides que dejaron aquí los mayas, todo cualquier elemento prehispánico o las ruinas prehispánicas, que quiere decir que fueron anteriores a la conquista de España sobre México. Todo eso son los rastros de las civilizaciones antiguas. Y los grupos étnicos son las personas que conservan esos rastros o ese origen hasta nuestros días. Ahora, chicos, la presencia de los diferentes grupos étnicos le da a México lo que se conoce como la plurietnicidad. La plurietnicidad no se refiere a que los rasgos culturales de estos grupos sean los que más dominan o definen a nuestro país, sino que en nuestro país pueda existir una multiculturalidad que promueva y proteja, así como también respete todo lo relacionado a los grupos étnicos. Es decir, la riqueza mexicana no se encuentra en lo que hay en el suelo ni en los recursos materiales, sino en su pueblo. Y nosotros, como el pueblo mexicano que somos, tenemos patrimonio heredado por nuestros antepasados. Ahora bien, nuestros antepasados tienen referentes de identidad, esas pequeñas cosas que los hacen ser muy diferentes. Los referentes de identidad son cosas como el idioma, su historia y la forma de relaciones sociales que tienen entre ellos. La riqueza mexicana no consta en que nosotros seamos, digamos así, de múltiples etnias y nuestras diferencias nos definan, sino que, habitando en nuestro país, podemos apreciar a las diferentes etnias, protegerlas, promoverlas, apoyarlas y perpetuarlas. La multiculturalidad tiene en realidad siempre el deseo de perpetuar las culturas diferentes. No es de que tu cultura y la mía no se puedan mezclar, no es de que tu cultura y la mía no puedan prestarse o aprender una de la otra, sino que sepamos respetar las líneas trazadas en ellas y siempre pretendamos conservarlas. Algo, por ejemplo, que me hace mucho ruido, y creo que ya lo había comentado antes, es que aquí en México hay gente muy intensa con el 31 de octubre. Te dicen, tú no celebras Halloween porque eres mexicano. Tú celebras Día de Muertos porque esa es tu raíz. Como si no pudiéramos celebrar las dos. Literalmente están en días diferentes. Uno es 31 de octubre, el otro es 2 de noviembre. Una es una celebración basada en las costumbres irlandesas y celtas del otro lado de Europa, y una es una celebración basada en las costumbres de nuestros antepasados mayas, aztecas, mixtecas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tienen ninguna relación y podemos celebrar las dos y podemos promover la multiculturalidad. No tenemos que ser intensos con una o con la otra, podemos fácilmente ayudar a que las dos convivan en paridad. Entonces, la plurietnicidad es saber apreciar las diferentes etnias y grupos étnicos que están y entenderlos para poder integrarlos en la sociedad mexicana y no hacerlos a un lado. Ahora, si se fijan, los grupos étnicos representan la principal fuente de riqueza mexicana. México es muy conocido gracias a su hermosura y las diferentes expresiones artísticas y culturales que existen en nuestro país. Si tú vas a Monterrey, las artesanías son diferentes a las de Oaxaca, y si vas a Oaxaca, las artesanías son diferentes a las de Chiapas, y las de Chiapas son diferentes a las de Yucatán. No se puede decir lo mismo de muchos otros países. Nosotros tenemos múltiples culturas que nacieron, florecieron y se perdieron dentro de nuestro propio país. ¿Y quiénes son las personas que permanecen o que perpetúan la existencia de esas tradiciones, de esas costumbres, de esos vestidos? Pues son los grupos étnicos. Los grupos étnicos que se encargan de mantener con vida las lenguas de sus antepasados, la historia de sus antepasados, que es el origen compartido que pueden tener. Ya les dije, puede ser espiritual o ficticio,
como los mayas que creían que veníamos del maíz, ¿no? En el Popol Vuh, me parece que dice que veníamos del maíz, que los dioses nos hicieron con maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto también la forma en la que ellos se relacionan, que son todas las tradiciones y costumbres, las cosas que celebran y las cosas que hacen en su cotidianeidad. La riqueza mexicana depende fuertemente de, uno, qué tan aceptivos somos y qué tan importante para nosotros es la multiculturalidad, así como también qué tan capaces somos de perpetuar las costumbres y las tradiciones y las culturas que habitan desde nuestro país. Es nuestra chamba, creo yo, como mexicanos, aprender a apreciar la plurietnicidad y la multiculturalidad, porque son la principal fuente de entretenimiento y turismo que hay en todo el país, y no solamente por el valor económico o por el valor conveniente, sino por el valor histórico que tienen. Es muy lindo conocer a personas que hablan otros idiomas y otras lenguas que existieron previas al español. Yo conozco mucha gente que habla zapoteco y mi abuelita, que en paz descanse, descanse, hablaba maya. Ella venía de Yucatán y toda su familia hablaba maya porque ellos venían de una comunidad rural en Yucatán que se llama Tecash, de donde nació mi padre también. Y yo tuve contacto directo con algunas de sus tradiciones y costumbres y sus formas de pensar. Esa gente que está tallada a la antigua y conserva muchas cosas, como por ejemplo, ellos nunca compran tortillas, ellos siempre hacen tortillas, ellos no utilizan maseca, ellos utilizan maíz, y hay una diferencia en su gastronomía con un detalle tan pequeño como el simple y sencillo hecho de que ellos hacen sus tortillas por sí mismos. La gastronomía, los vestidos típicos, los bailes tradicionales, todas esas pequeñas cosas que nosotros utilizamos para divertirnos y celebrar la multiculturalidad, tienen su origen en la plurietnicidad, y sin las etnias no seríamos capaces de transmitir eso generación tras generación tras generación. Por supuesto que las etnias tienen diferentes costumbres a las nuestras, y algunas de ellas pueden caer en ciertos márgenes de error donde ya no sabemos qué tan positivo o qué tan negativo sea preservar sus costumbres, perdón. Como por ejemplo en Oaxaca, que tienden a cambiar niñas por vacas. Obviamente eso no es algo que debería de perpetuarse, sino algo que debería de acabarse. Entonces todo es un tema de aceptación, plurietnicidad y multiculturalidad, promover, ayudar y exponer, pero al mismo tiempo saber valorar y definir nuestros límites con los grupos étnicos. Hay leyes, derechos y un montón de cosas creadas en México gracias a los grupos étnicos, y nosotros como mexicanos cumplimos el otro 50% de la responsabilidad de cuidar y preservar lo que hay de ellos, lo que quede de los grupos étnicos. Por supuesto, chicos, que las expresiones culturales de los grupos étnicos no se restringen a ellos mismos, sino se han absorbido y se han convertido en parte de nuestra vida secular. ¿A qué me refiero con esto? A que sin darnos cuenta, muchas de las tradiciones de los grupos étnicos, muchas de las formas de vestir, de hablar o de existir de los grupos étnicos se han esparcido en todo nuestro país a tal punto que tienen una relevancia explosiva y ya no son individuales de ellos, sino son manifestaciones artísticas y culturales que existen en todo el país, en todos nosotros, en todo lo que nos gusta, en todo lo que hacemos. Entonces, esta variedad de manifestaciones culturales y artísticas cumplen con el rasgo de que siempre retratan nuestra sociedad, y nuestra sociedad es multicultural. La multiculturalidad de nuestra historia, la multiculturalidad de nuestro origen y de los pueblos que habitaron dentro de nosotros han permeado y se han convertido en parte esencial de nuestra cultura misma. Y lo podemos ver en el arte como nosotros lo conocemos. Por ejemplo, el arte mexicano, que resulta ser una respuesta a la cultura misma, se basa principalmente en estas fuentes de expresión, quizás por su relevancia cultural y social.
El arte mexicano en el siglo XX, por ejemplo, tenía como pilar fundamental, lo más importante que había en ese entonces era el muralismo. El muralismo fortalecía la identidad nacional del mexicano. Lo hacía ser parte del pueblo y era una forma de expresar, pero su origen viene en la intención de protestar. Nosotros, como mexicanos, teníamos la intención de protestar en el muralismo. El muralismo se convirtió en una forma informalista, perdón, es decir, que buscaba informar, expresar y ofrecer perspectivas de la realidad mexicana. El muralismo empezó como una forma de protesta. Existía desde nuestros antepasados. Los mayas y los aztecas y todos esos se expresaban en pinturas en las paredes y nosotros utilizamos los murales como nuestra principal fuente de protesta cuando no teníamos las respuestas como pueblo que éramos y las exigíamos para el gobierno. México viene de una forma de expresión complicada. Nuestro arte siempre ha estado impregnado de la injusticia y el dolor mexicano. El arte urbano es una, digamos así, expresión moderna de la protesta que constantemente hacíamos y que no dejamos de hacer hasta nuestros tiempos. Una de las cosas que más me sorprende de la gente, por ejemplo, hoy en día, es que cuando se hacen marchas y se pintan paredes, la banda se ofende mucho. Pero pintar paredes ha sido uno de los recursos más grandes del mexicano para fomentar protesta. Lo hicieron los estudiantes en el 68 cuando los mataron. Lo hicieron todos los jóvenes, ¿cómo se llama? Comunistas que protestaron entre la década de los 70. Lo han hecho en muchas ocasiones grupos de estudiantes, maestros o cualquier otro tipo de personas protestantes. No es nuevo, el rayar paredes siempre ha pasado y se ha utilizado en muchas ocasiones. Dos de los artistas mexicanos más relevantes que están en el billete, bueno, no sé si estaban en el billete de 500 varos, Frida Kahlo y su esposo Diego Rivera eran muralistas, pintaban en paredes. Hay uno de los más grandes artistas carmelitas, era un muralista. Hay un homenaje a él en como 17 murales que están esparcidos en toda Playa Norte. Entonces el muralismo siempre ha sido representativo de nuestro país y nuestro muralismo está permeado e impregnado de nuestros grupos étnicos y nuestro origen. No todo el tiempo vemos en los murales a los piratas, a los indígenas, a la cultura que estaba aquí en nosotros, la protesta, la queja, el dolor, y de ahí mismo viene la música disconforme, que era la música que pretendía evitar la opresión y la represión del gobierno. Y toda esta fuente de inspiración proviene precisamente de nuestro enojo, de nuestra historia, que está levemente escrita con sangre. Y ha sido una expresión que ha sido una forma de expresarnos que proviene de cientos de años, chicos. Entonces, no quiero que se les olvide nunca que los cambios siempre empezaron por la gente como nosotros, la gente de abajo. O sea, no quiero ofender a nadie diciendo que somos la gente de abajo, pero no creo que alguno de nosotros sea fifí, como dice Obrador. La protesta siempre provino de la clase media baja, ¿ok? Nosotros, la clase media baja, formamos a la mayoría y nosotros fuimos los que iniciaron la independencia, los que iniciaron la revolución, los que no aguantaron más estar bajo la represión de los españoles y luego bajo la represión del Partido Revolucionario Institucional. Y nosotros constantemente estamos en huelga y en friega. El Ejército Zapatista Nacional fue el que inició los derechos de los indígenas y hoy en día hay movimientos que provienen de la clase media baja, a la que constantemente ignoran y maltratan, de las minorías a las que ignoramos todo el tiempo, y siguen aquí, seguimos protestando y seguimos luchando por lo que no nos parece justo. Eso es muy mexicano y se nota en nuestro arte, y nuestro arte está empapado de cientos de años de lucha y friega y sangre y dolor. No sé por qué,
pero es un común denominador en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica está así, ¿eh? No es solo de nosotros los mexicanos. Pero nuestra historia viene de el pobre siendo pisoteado por la gente de poder hasta que el pobre se cansa y provoca una ruptura en el sistema como nosotros lo conocemos. Y pasa todo el tiempo y se ve en nuestro arte, en nuestra forma de expresión, y ese espíritu de batalla lo heredamos de nuestros antepasados que lucharon en la guerra de independencia, de los que murieron cuando sucedió la Inquisición española, los que pelearon hasta el final y sobre todo los que lucharon por mantener vivas sus costumbres, tradiciones, sus dioses, sus lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre ha formado parte de nosotros. Ahora, hay un tema de que yo quiero hablar que me parece muy relevante. En el chat comenta Juan José Almeida que el muralista el muralista carmelita Mario Brito Ávila, sí, así es, Mario Brito es muralista, no es el único, pero es muralista. Los chicos de Caracola Urbana fueron los que hicieron los murales que se encuentran en Playa Norte. Si no los han visto, chicos, tómense tiempo para ir a verlos. Son muchos, están muy preciosos. Hay un video acerca de ellos que de hecho produje yo con unos amigos y está muy lindo. Los invito a que lo busquen por ahí. Caracol Urbana se llama el grupo de personas que se encarga de promover la pintura aquí en Carmen. Bueno, entonces algo de lo que yo quiero hablar, algo que yo quiero denotar es la artesanía mexicana. Hay un tema complicado que siempre es difícil de tocar que se llama apropiación cultural. La apropiación cultural es cuando alguien toma algo de una cultura y se hace de beneficios con esa cultura. Como Taco Bell, un restaurante gringo, que es una cadena, que agarra los tacos mexicanos y no es de un mexicano, es de un gringo, que toma nuestra cultura, la vende en los Estados Unidos a otros gringos y se vuelve multimillonario gracias a esa cultura. Entonces, nos roba algo, nos copia algo y se hace rico con ello. Eso es la apropiación cultural. O como hacen algunos diseñadores que ven las artesanías mexicanas y luego ves tú en Suecia en los desfiles de moda ropa que parece de artesanía mexicana. ¿Por qué? Porque se apropian de nuestra cultura, la toman, la producen, la venden para su propio beneficio. Ahora, hay un margen, hay una línea muy delgada entre la multiculturalidad y la apropiación cultural. Principalmente la apropiación cultural se da cuando no le das el debido respeto y origen a lo que haces. O sea, si tú haces un vestido y eres un diseñador de Suecia y en tu vestido dice inspirado en la mano de obra mexicana, pues entonces no es apropiación cultural porque le estás dando honor a quien honor merece. Pero a veces no es así, a veces lo venden como ideas originales y lo venden carísimo y en realidad no están tomando, no es una idea original de ellos, sino es más bien un robo cultural que nos hacen. Ahora, hay una línea muy delgada entre la apropiación cultural y el simple hecho de la multiculturalidad. Creo que todos deberíamos apreciar la multiculturalidad y estar dispuestos a intercambiar nuestra cultura con la de otros países, así como con la de otras etnias. Siempre que vayan a un pueblo o a una ciudad, no se vayan a los restaurantes de comida rápida, váyanse a las fondas donde hay comida tradicional o a los lugares que sean famosos en el lugar por vender comida del lugar, ¿no? Entonces, si viajan a Mérida, no se vayan a Fridays, no se vayan a Carl's Jr. o a Johnny Rockets, váyanse a la Chaya Maya o a cualquier restaurante que venda comida yucateca de verdad. Si van a Monterrey, no vayan al Chili's, vayan a comer cabrito en alguno de los pueblos que están en alrededor. A donde sea que ustedes vayan, siempre intenten preservar, motivar el consumo local de lo que nosotros mismos como mexicanos hacemos. Comentan en el chat que en el Nicteja, no conozco cuál es ese, pero pues ahí me lo recomiendas después. Entonces, chicos, nosotros debemos de saber empaparnos de las múltiples culturas y disfrutar de todas ellas y para evitar promover la apropiación cultural. A lo que voy es a lo siguiente. La artesanía mexicana es una de las cosas más bellas que he visto jamás. Me encanta la artesanía mexicana. A donde sea que voy, siempre intento comprarme cosas. Tengo por aquí un montón de artesanías
Tengo un ajolote de peluche que hace una chica de Mérida que los llena de felpa. Ellos los hacen, tienen producción yucateca. Tengo un cráneo que me traje de Chichén Itzá. Tengo tantas artesanías como me puedo jalar, siempre las agarro y las tengo por aquí regadas en mi cuarto. Porque yo pienso que ayudar a los grupos étnicos comprándoles sus artesanías es lo menos que les podemos hacer por promover y permitir que éstas sigan vivas. Incluso yo he visto muchos mexicanos que le hacen guácala a las artesanías y los extranjeros son los que las ven y se quedan fascinados y las compran y se las llevan. Entonces, yo los invito, si no han ido al mercado de artesanías aquí en Ciudad del Carmen y no han comprado nada, los invito a que vayan y promuevan a los artesanos y a la cultura de nuestra ciudad. Háganlo cuando vayan a otras ciudades y eviten consumir lo comercial para irse por lo artesanal, siempre por lo que se encuentra o proviene de nuestro propio país. Porque así ayudamos a que proliferen los grupos étnicos y ayudamos a que nuestras culturas se esparza, nuestra misma cultura, lo que nosotros somos, nuestra identidad, lo que nos define a nosotros como mexicanos, nuestras formas de expresión, nuestras formas de existir. Entonces me parece muy ofensivo cuando una empresa de marca como H&M saca diseños yucatecos y vende vestidos en 2,000 pesos y la gente compra esos vestidos en 2,000 pesos, pero no quieren gastar 300 pesos en comprarle una artesanía a una costurera yucateca, o cuando los oaxaqueños vienen acá y no queremos comprarles sus vestidos de Oaxaca, pero ¿qué tal los diseños artesanales que nos llegan de Mercado Libre o de Amazon? Entonces, siempre me ha parecido muy contradictorio que queremos apreciar nuestra cultura sin tener contacto directa con ella, porque tenemos en muy mal aspecto a las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque asociamos a las comunidades rurales y a los grupos étnicos con cierto estándar de vida por debajo del nuestro. Y nosotros no somos quienes para determinar cuál es el estándar de vida de las personas, porque lo crean o no, a veces la gente que vive en comunidades rurales vive más feliz y con menos problemas que nosotros. Por ejemplo, ahora mismo ellos son los que menos coronavirus tienen. Y esas comunidades rurales son la espina dorsal en la que se fomenta casi todo culturalmente hablando en nuestro país. Todo lo que vendemos culturalmente en nuestro país, toda la supuesta riqueza mexicana, proviene de las culturas étnicas que constantemente ignoramos. Todo lo que hacemos, todo lo que disfrutamos como mexicanos tiene su origen en la gente que luchó y perseveró para que siguiera existiendo su cultura. Y nosotros nos robamos su cultura y nos apropiamos de ella y no se los agradecemos lo suficiente y deberíamos de hacerlo un poco más. Y yo quiero que ustedes a partir del día de hoy se pongan a pensar si han invertido lo suficiente en el mercado artesanal, si han comprado suficientes recuerditos, si han comido suficiente comida tradicional, si cada vez que viajan disfrutan realmente el lugar en el que están. Entonces, no lo sé, yo prefiero 400 veces ir a unas ruinas arqueológicas antes que ir a un centro comercial. Prefiero 20 veces comer en una fonda que en un restaurante y me gusta más lo tradicional. He tenido la oportunidad de visitar algunas comunidades rurales y es genial. Se vive muy bien, se vive muy tranquilo. Es bonito. Entonces, chicos, nunca hagan de menos a las comunidades rurales y a las comunidades étnicas. Siempre respétenlas, siempre apórtenles lo que les puedan aportar y promuevan su existencia. Escuchen sus historias para que se las puedan contar a los demás. Porque va a llegar un día en el que ya no va a haber suficientes personas que las cuenten y los vamos a extrañar. Con eso terminamos la clase de hoy, chicos. Como les dije, sí me pasé de danza y la volví a hacer larga. Pero ni modo, ustedes aguantan vara porque son buenos estudiantes. Les voy a mandar un video al grupo de WhatsApp. Les voy a mandar un video de YouTube que tienen que ver completito. Tarda 20 minutos, pero yo sé que lo pueden ver y le pueden dedicar, si no el día de hoy, el día de mañana por la mañana, cuando tengan chance. Y lo que van a hacer es que, porque les voy a mandar un video que contiene
un recuento de los 25 grupos étnicos más importantes de nuestro país. Van a ver ese video y una vez que lo vean, van a hacerme una presentación de PowerPoint sobre un grupo étnico de su selección. Es decir, ustedes van a elegir a un grupo étnico y le van a hacer una presentación de PowerPoint. Ya saben cómo trabajo en PowerPoint. Pocas letras, más imagen, datos claves y prepárenlo como si fueran a dar una presentación. No sé si va a haber tiempo de dar las presentaciones, es probable que no, pero en caso de que hubiera el tiempo, quizás escoja una o dos. Háganlas en PowerPoint y las pueden guardar en PDF para subirlas a la tarea, a la plataforma, ya saben cómo funciona. Y sus diapositivas se deben de ver así como las mías, así de ejemplo les dejo estas, pero van a hacerlo sobre una comunidad o un grupo étnico. ¿Dónde van a encontrar la información? En redes sociales, perdón, en el internet, en buscadores y artículos o, no lo sé, libros, si tienen algún libro, aunque lo pongo en duda. Videos también está admitido. Ustedes pueden obtener su información de donde quieran. Pueden utilizar la información que yo les dé o que les provea a través del video, o pueden buscar más información y hacer su presentación más extensa y más bonita. Ustedes ya escogerán cómo hacerlo. Eso se los encargo de tarea. Entonces van a ver el video con los 25 grupos étnicos más importantes para que aprendan un poco de la riqueza y la plurietnicidad de nuestro país. Y cuando terminen de verlo, van a escoger uno de esos 25 y le van a crear una presentación en PowerPoint como si la fueran a dar en la clase. ¿Capichi? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, comentario o algo por el estilo? Si no hay dudas ni comentarios ni nada, bueno, ahí está en el chat. Dice Juan José que perfecto, que todo claro. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nada más? Pues listo, chamacones. Ya no vamos. Que tengan muy bonita noche, se me cuidan mucho y si van a cenar, buen provecho, hagan su tarea. ¿Sale? Nos estamos viendo.